A muchos cristianos el ladrón ya los atrapó. Y por eso hoy voy a hacer una exégesis de este pasaje y les voy a enseñar. Hoy voy a ponerme la túnica de maestro. Hoy les voy a enseñar la palabra y les voy a enseñar quién es el ladrón. Porque el tema de esta mañana es: descubra el ladrón. Ok, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice la Sagrada Escritura así: Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Toda la iglesia, vamos, léala. 1, 2, 3. Oh, vamos, porque no se lo dice el que está a su lado, a ver si lo escuchó. Dígaselo al que está a su lado, dígaselo. Ya se lo aprendió, ¿no? El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Muy bien, siéntese por favor. Gloria al Señor. Les repito, el título de esta enseñanza es: descubre al ladrón. Y hoy, bueno, esta mañana vamos a estudiar y vamos a aprender quién es el ladrón, cuál es el propósito del ladrón y, por supuesto, la vida y vida en abundancia que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Pero en este pasaje de Juan capítulo 10 encontramos tres personajes. El primero es el ladrón. El segundo es el buen pastor. Y el tercero, la oveja o las ovejas. Aparecen esos tres personajes en Juan capítulo 10. Usted puede leerlo en su casa todo. Y aparecen esos tres personajes. Pero la pregunta que salta y que un día me hice, y creo que muchos también, es: ¿quién es el ladrón? Entonces, levanten la mano los que dicen que el ladrón es el diablo. Muy bien. Levanten la mano los que dicen que no es el diablo. Ok, listo. Ahora levanten la mano los que no les gusta levantar la mano. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, la mayoría está de acuerdo que el ladrón es el diablo. El diablo. Pastor, la Biblia dice que el ladrón es el diablo. Bueno, por eso les decía que vamos a hacer una exégesis. Para los que no entienden qué es exégesis, se lo voy a explicar así. La exégesis, es el estudio de un pasaje. Quiere decir que vamos a estudiar el pasaje para poder entender quién es el ladrón. La vez pasada lo explicaba así. Se lo voy a volver a explicar. Esta es mi hermosa esposa. Cuando yo la vi por primera vez, ella me hizo así. Y yo iba pasando, e inmediatamente yo dije: la tengo muertita. La tengo muertita. Y eso se llama hermenéutica. Porque la hermenéutica solo es el arte de la interpretación. La hermenéutica no estudia, solamente toma lo superficial del pasaje. Y hay mucha gente cristiana que hace hermenéutica en un pasaje, y por eso hay muchos errores doctrinales. Esto tienen las iglesias, las sectas, que hacen hermenéutica en los pasajes, y por eso confunden a la gente. Pero escuchen, cuando yo me di cuenta que ella hizo eso, entonces yo me fui.
Y me le acerqué y le dije: ¿cierto que te gusto? Veo que te traigo muertita. Y ella me dice: no, lo que pasa es que yo tengo un tic nervioso. Es un tic nervioso. Entonces, ¿qué acabé de hacer? Exégesis, porque fui e investigué. Eso es lo que vamos a hacer con el pasaje, para saber quién es el ladrón. ¿Cuántos me entendieron? Ok. Ahora, para poder hacer una correcta interpretación, vamos a tener que usar unas herramientas que tiene la exégesis. Una de ellas se llama la lógica. Vamos a ponerle lógica a los pasajes, ¿no? Pero también vamos a usar el contexto de este pasaje para poder entender y aprender quién es el ladrón. Entonces vamos a Juan capítulo 10 versículo 1. Vamos a ir al versículo 1 para saber quién es el ladrón. Todos hoy vamos a investigar quién es el ladrón. Dice así: de cierto os digo. Recuerden que está hablando Jesucristo. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El versículo 1 del capítulo 10 de Juan nos está dando una claridad, algo más exacto de quién es el ladrón. Entonces, ¿quién es el ladrón? Según Juan capítulo 10 versículo 1. Muy bien, ¿el que qué? Ojo, el que sube por otra parte, el que no entra por la puerta, el que sube por otra parte, ese Jesús dijo que era el ladrón. Entonces, si nosotros decimos a la ligera que es el diablo, pues no sería una correcta interpretación. Porque otra herramienta es de la exégesis, es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. ¿Cómo así, pastor? Pues que lo que diga la Biblia, así es. Y si no lo dice la Biblia, pues no es. Entonces la pregunta es: ¿la Biblia dice que es el diablo? ¿Sí aparece que es el diablo? No. La Biblia no está diciendo que es el diablo. Ahora, nosotros por muchos años, y por supuesto en algún momento nosotros oramos, porque claro, uno sabe que el diablo también vino para hurtar, matar y destruir, por supuesto. Pero cuando usamos el pasaje de Juan capítulo 10, no está hablando del diablo. O sea, no es el diablo. Bueno, pastor, y entonces ¿quién es el ladrón? Ok. Quiero explicarles algo primero sobre lo que leíamos, que el ladrón es el que se sube por encima, salta por encima, que no entra por la puerta. Ese es el ladrón. Para los que han estudiado la palabra, saben que el Señor ordenó construir un tabernáculo. Y ese tabernáculo medía más o menos 50 metros. Lo que lo rodeaba era el atrio o el patio y medía 50 metros. Así de grande era. El tabernáculo se había convertido en un punto de encuentro con Dios, o sea, para que Israel se encontrara con Dios. Y tiene una connotación muy espiritual, y todo representa a Cristo. Todo representa a Cristo. Los colores, los metales, todo absolutamente habla de Cristo. El cordero, todo. Pero había unas características en el tabernáculo, y es que de alto tenía 2 metros con 25. ¿Cuántos miden aquí 2 metros? ¿Alguien mide 2 metros? ¿Sí? ¿2.10? ¿2.15? Nada, ya hay para, no, ¿cierto? No, pero digamos que, imagínese usted, 2,25. Muchos, ¿qué pasa? Que no van a poder, o sea, no podían ver por encima. Por eso era así de alto. No podían ver por encima y no podían entrar por ningún otro lado. Sino que había una ¿qué? Muy bien, ¿por dónde entra usted? Por la puerta. Por la puerta. Y la puerta medía aproximadamente 10 metros. Era algo así como un portón. Y la puerta representa a Cristo. Y eso fue lo que Jesús quiso enseñar. Eso fue porque usó esa alegoría, enseñando que quien no entrara por la puerta por Cristo, ese era ladrón y salteador.
Entonces, ¿quién es el ladrón? Otra vez pregunto, ¿quién es el ladrón? Recuerden que estamos estudiando, entonces para estudiar yo le pregunto, usted responde, ¿quién es el ladrón? Muy bien. Necesitamos estudiar un poco más el pasaje porque tampoco está muy claro quién es el ladrón. O sea, aquí sí, Señor, yo entiendo el que no entra por la puerta y el que salta por encima, pero ¿quién es el ladrón? Bueno, les voy a contar algo. ¿Sabían ustedes que todos los capítulos y versículos y títulos que aparecen en la Biblia no están en el original? La Biblia en el hebreo original es de corrida, es toda. Entonces cuando usted lee capítulo 10 de Juan, usted queda inconcluso si lo lee así, por capítulos. Dice capítulo 10, ¿quién es el ladrón? No. Resulta que para entender bien el pasaje vamos a tener que irnos a Juan capítulo 9. ¿Por qué? Porque ahí empieza todo. En Juan capítulo 9. Ahora, ahí es donde vamos a aprender quién es el ladrón. Pero bueno, yo sé que ustedes ahorita no podemos estudiar todo lo que dice, pero yo se lo voy a resumir porque yo sí, juicioso, hice la tarea. Dice la escritura en Juan capítulo 9, ya le dije, 9 y 10 es lo mismo, nomás que el 10 termina como la moraleja. Para nosotros, el Juan capítulo 10 es la moraleja de Juan capítulo 9. Porque en Juan capítulo 9 ocurre una historia. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice la palabra que Jesús iba con los discípulos. Quiero que me preste mucha atención porque eso tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita. Iba Jesús con sus discípulos y de pronto ven a un ciego. Dice que era ciego de nacimiento. Claramente dice la escritura. Entonces cuando Jesús se acerca a él, los discípulos le preguntan: maestro, ¿quién pecó para que él naciera ciego? ¿Los padres o él? Ellos le hacen esa pregunta. Y Jesús dice: no, ninguno. Esa enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios. Eso es para que las obras de Dios se manifiesten, para que los hombres vean la obra de Dios, el poder de Dios. Escúcheme, el poder de Dios. Entonces, quedan, wow. Y dice la Biblia que Jesús hace lo siguiente: escupe en la tierra, hace el lodo y le pone en los ojos del ciego. Estaba estudiando ese pasaje y yo decía: Señor, ¿quién de la iglesia me cae mal para de pronto hacer una? Venga, hermano, pase al frente, va a recibir sanidad. Ahora, ojo con esto. Esto no es para hacer fetichismo, porque mucha gente termina haciendo doctrina de eso. Y entonces, si yo no escupo, no ocurre un milagro. Si yo no tomo lodo, no ocurre un milagro. Si no he hecho ciertos o no uso ciertos elementos, no hay milagro. No, no es eso. Jesús lo hizo así en ese momento, pero nunca más dice en la Biblia que volvió a hacerlo. No de esa forma. Entonces, cuando Jesús hace eso, le dice: ve al estanque de Siloé y lávate la vista. Y el ciego, me imagino que como pudo, llegó al estanque, se lava los ojos y recobra la vista. Recuerden, él era ciego de nacimiento. No era que se estaba quedando ciego, ya era ciego de nacimiento, o sea, nunca había visto. Cuando abre los ojos, y entonces, en ese gozo y alegría, los que estaban alrededor de él, que lo conocían, los amigos, los familiares, dice los vecinos, llegaron y lo vieron y dijeron: ¿qué le pasó al ciego? Y entonces dice que lo toman y lo llevaron a los fariseos. Escúchenme bien. ¿A quién lo llevaron? A los fariseos. Lo llevaron a los fariseos, a los religiosos, a los maestros de esa época.
a los de la alta espiritualidad, a los extra mega archiungidos, los llevaron. Los doctores de la ley, los llevaron a ellos. Y ellos le preguntan: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Él dice: no sé, un hombre se me apareció y tomó un lodo, lo puso en mis ojos y me dijo: lávate en el estanque de Siloé. Y yo hice caso, obedecí y recobré la vista. ¿Dónde está ese hombre? No sé, estaba aquí, pero ya no está. No creo. No creo que eso haya pasado. No creemos que tú hayas sido ciego de nacimiento. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a llamar a los papitos. Pero dice que no era un joven, ya era una persona adulta. Pero como no le creían a él, entonces le dijeron: llama a tus papás. Y entonces, contextualicemos. Hello, papi. Papá, lo necesitan aquí. Los líderes religiosos me están diciendo que tienes que venir aquí, que tienen que venir. Y llegaron los papás. Y llegaron. Y entonces llegaron ahí. Y entonces le preguntan los judíos, los fariseos, los escribas, los religiosos. Le dicen: cuéntanos, ¿tu hijo era ciego de nacimiento? Y ellos le tenían miedo a los religiosos. Las personas le tenían miedo a la religión, a lo religioso. Y entonces le decían: lo que él diga es así. Él ya es mayor de edad, él puede responder por sí mismo, pregúntenle a él. Se lavaron las manos, porque ellos no querían ser expulsados de la sinagoga. Porque atribuirle milagros a Jesucristo era estar expuestos a ser expulsados de las sinagogas. Y entonces, ¿sabe qué dice la Biblia? Vuelve y le preguntan, y él vuelve y responde. Y como lo hace con gozo, con alegría, él sabe lo que experimentó. Entonces ahora dice que lo expulsan, se va fuera de la sinagoga. No tienes cabida, no vuelves a entrar. Y ¡pum!, le cerraron la puerta. Mejor dicho, lo excomulgaron. Esto me recordó cuando estaba haciendo este pasaje, cuando nosotros recién llegamos a este pueblo de bendición, tierra de bendita, aleluya. Pero cuando recién llegamos, el Espíritu Santo empezó a hacer cosas sobrenaturales y ha seguido haciendo. ¿Cuántos lo han visto? Okay, cuando llegamos, recuerdo tanto, y algunos que están aquí saben que es así, que una ancianita llegaba con un bastoncito y la traía a su nieta de la mano. La traía así. Ella no podía ver por un ojo, tenía unas gafas oscuras. Ella no podía ver por un ojo. Cuando le pregunto a ella, ella me dice que tiene cáncer en un ojo, que estaba ya en metástasis prácticamente, ya estaba grave. La traía así. Ese día oramos al Señor y el Espíritu Santo hizo algo glorioso. ¡Pum! La sanó. ¿Por qué la sanó? ¿Por qué digo que le sanó? Porque cuando hacíamos los servicios, ya la nieta no la traía. Antes la nieta llegaba y: mi abuelita la han visto por acá. Estaba sentada en la iglesia. Y ya no se venía acompañada, ahora se venía solita, feliz caminando. Dentro de ella había pasado algo que usted sabe lo que vive y lo que experimenta. Algo que usted sabe que no es la religión lo que lo hace, que no son los dogmas, sino es algo que usted vive allá adentro, que usted dice: yo lo que siento realmente viene de Dios. Sé que lo que tengo, lo que experimento cada vez que salto, cada vez que río, cada vez que experimento algo, un milagro, no sé, una sanidad, sé que viene de Dios. ¿Qué? Y entonces luego dejó de asistir y nosotros nos preocupamos. ¿Qué pasó? Vamos a visitarla. Y nos fuimos a visitarla. Y cuando llegamos a su casa, casi que no nos abre la puerta. ¿Qué pasó? Después de que llegaba: pastor, Dios le bendiga, pastora, Dios le bendiga, y hermanos, y era feliz, ese gozo, esa libertad con la que nos abrazaba. Y entonces está así: por favor, déjenos entrar. ¿Qué pasó, mi hermana?
Y desde la ventana, no nos abrió, desde la ventana dijo: no puedo volver. ¿Por qué? Porque el cura me dijo que si yo volvía me excomulgaba. Y yo le dije: ¿qué hizo la religión por ti todos estos años? ¿Qué hizo por ti? ¿Cuándo recibiste sanidad? ¿Allá? ¿O cuando Cristo te tocó? Agachó la cabeza y dijo: no puedo volver. 3 meses después se murió. Y eso nos dolió en el corazón, porque la Biblia nos enseña quién es el ladrón. El ladrón no es el diablo. El ladrón es todo aquel que te quiera robar el gozo y la paz que ha recibido del Señor. Ese es el ladrón. Porque cuando el ciego se siente tan gozoso, tan alegre, tan feliz de haber recibido su milagro, inmediatamente los religiosos trataron de detener ese gozo, de apartarlo del camino. Entonces, mire este versículo que dice así, Mateo capítulo 23 versículo 13. Mateo capítulo 23 versículo 13 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Escuche. Y uno dice: uy, Jesús era solo amor. Sí, Él era solo amor con los perdidos. Él era solo amor con los desamparados. Pero Él era duro con los religiosos. Era fuerte con los... Pastor, ¿por qué? Porque los religiosos conocen, saben. Ok, vamos a eso. Ahora escuche. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis, mire lo que dice, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Wow. Pues vosotros no entráis, mire, no entran, ni dejaréis entrar a los que están entrando. O sea, ¿qué querían hacer con el ciego? No lo querían dejar entrar al reino de Dios. No querían que él experimentara todo lo que tiene que ver con Dios. Ese gozo que tienes no es de Dios. Ese pastor como salta en el altar, eso no es de Dios. Religiosos que impiden que otros disfruten de la vida en Cristo. Llegar a tu casa: ¿cómo te pareció el servicio? Oh, estuvo lindo, pero hay algo que no me gustó. ¿Qué? Al pastor. ¿Lo viste? Uy, sí, parecía un niño saltando. Inmediatamente está contaminando su casa, robándole a todos el gozo y la paz que recibieron. Otros llegarán y te van a decir: ¿dónde vienes? De Roca Sólida. ¿Dónde ese pastor calvito simpático que se pone una chaqueta y salta? Sí, ese pastor, el mismo. Eso no me parece que sea de Dios. Ladrones que vienen a robar el gozo y la paz. Entonces, ¿quién es el ladrón? Los religiosos, falsos maestros. Ahora va a entender por qué. Falsos maestros. Y ellos querían expulsar al ciego y terminaron expulsándolo de la sinagoga. Pero voy a leer unas características del ladrón. O sea, de los religiosos, de los aparentes maestros, de los supuestos guías espirituales. Ahora, con esto no estoy diciendo que todos los guías espirituales son malos y que yo soy el único perfecto. No estoy diciendo eso. No estoy enseñando eso. Le estoy enseñando quién es el ladrón. Y usted va a tener que aprender a discernir cuándo aparece el ladrón en su vida.
Y uno dice, ¿y el diablo entonces? Sí, bueno, el diablo puede, claro, por supuesto, el diablo puede influenciar la vida de las personas. Pero eso no es lo que está enseñando Jesús. Jesús está enseñando que el ladrón son los religiosos. Escuche ahora. ¿Cuáles son las características del ladrón? Uno, eran personas con un alto conocimiento en las Escrituras, pero no vivían lo que predicaban. Entonces tenían un alto conocimiento en las Escrituras, pero ¿qué? No vivían lo que predicaban. Entonces es como decir, ustedes no pueden mentir, familia, pero el papá miente. Eso se llama un ladrón. ¿Por qué? Porque es un falso maestro. Dice la Escritura que los fariseos tenían conocimiento de la palabra del Señor dice. La palabra del Señor dice. Uno usa eso. La palabra del Señor dice esto, esto y esto y esto. Y la familia está así. Sí, la palabra del Señor dice. Pero esa persona no vive lo que predica. Para Jesús, esos son los ladrones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que impiden es que otros experimenten la verdadera libertad en Cristo. La segunda característica es que ellos mostraban una devoción religiosa. ¿Sabía usted que ellos eran distinguidos porque se ponían unas túnicas especiales con tiras y se ponían unos cajoncitos aquí donde guardaban textos o porciones bíblicas? Y entonces en algún momento se paraban en las esquinas, sacaban las porciones bíblicas. Yahweh dice esto, y empezaban a leer las porciones bíblicas en voz alta. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 6 que oraban en las esquinas. Aleluya, bendito sea el Señor y Dios Padre celestial. Entonces cuando la gente los miraba decían, oh, los espirituales. Por eso les tenían cierto respeto. Pero la vida que ellos aparentaban era falsa. O la vida que ellos tenían, perdón, era falsa. Porque era una falsa devoción. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque lo que ellos se preocupaban por guardar eran las costumbres, no la ley. Las costumbres. ¿Recuerdan que cuando Jesús estaba con los discípulos y entonces vieron espigas y los discípulos ¡buah!, se fueron allá y empezaron a arrancar espigas y empezaron a comer? Y se paran los religiosos. ¿Por qué sus discípulos comen con las manos sucias? ¿No ven lo que dice las costumbres, lo que nos enseñaron nuestros ancianos? Que hay que lavarse las manos para comer. Y Jesús les dice, hipócritas, porque ustedes ponen tareas, ustedes dicen pero no hacen. Entonces lo que hacían era una apariencia, era una falsa piedad, era una falsa apariencia. Y por eso Jesús siempre iba en contra de ellos, porque ellos querían solo guardar las costumbres. Muchos de nosotros estamos aquí más por costumbre. Nunca, por favor, jamás se acostumbre. No diga, ay, toca ir el domingo a la iglesia y toda la semana usted está escarriado. Y toda la semana usted vive como quiere. Y el domingo llega a purificarse y a golpearse la espalda y el pecho. Porque eso es ser hipócrita delante de Dios. Y eso es ser ladrón para Jesús. Perdónenme, pero eso es lo que dice la palabra. ¿Recuerdan que cuando Jesús sanó a una mujer que estaba encorvada? Tenía muchos años encorvada. Y Jesús la sana en el templo un día de reposo. Y se molestaron todos. ¿Por qué haces eso? Nuestras costumbres dicen que día de reposo, día sábado, no se puede sanar a nadie. Religión.
Y el Señor dice: ustedes van por la calle con el buey el sábado, se meten en un hueco y a ellos sí lo sacan. Y entonces a esta mujer que estaba atada por tantos años, entonces Dios no puede libertarla. O sea, para Dios es más importante un buey que un alma. Y para Dios no es más importante las costumbres que su verdad. Y hay gente religiosa que lleva años guardando tradiciones por costumbre, no que sea la verdad. Y entonces muchos, cuando vienen a la iglesia, a la casa de Dios, hay júbilo y danza. No salte, cálmese, guarde el pudor. ¿Guardando qué? Apariencia. ¿No acuerda cuando era mundano? Como cuando usted era mundano, hermano, eso sí saltaba, hermano, donde fuera, emborrachaba y hacía el oso, guasqueaba, hermano. Ahora viene a la casa del Señor y no salta, porque cree que es más devoto ahora porque no lo hace. ¿Usted cree que es más santo no saltar? Al contrario, si es que saltar es una expresión de libertad, gritar es una expresión de libertad, reír es una expresión de libertad, gozarse es una expresión de libertad. Y si usted no lo vive, perdóneme, usted está atado a una costumbre. Todavía no sabe quién es Dios. Eso fue lo que quisieron hacer los discípulos, los fariseos. ¡Ey! ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te habló a ti? Muéstranos. Y no creían, ni siquiera viendo creían. Y hay gente así, hermano, que viene, recibe milagros sobrenaturales y todavía no creen. Ven milagros de Dios y todavía no creen. Experimentan algo de Dios y todavía no creen. Porque el diablo, el ladrón, allá les roba el gozo y la paz. Allá. Ay, ¿de dónde viene? De la iglesia, de la iglesia. ¿Qué hace por allá? No olvide que nosotros somos de los cristianos unidos. No olvide que nosotros somos de la iglesia, yo no sé qué y si sé cuánto, hermano. Si usted es de Cristo, usted no es de ninguna religión. Porque Cristo no es religión. Cristo no vino a traer una religión. Cristo vino fue a enseñar un estilo de vida. ¿Aló? Y no está basado en costumbres ni en tradiciones, porque las costumbres y las tradiciones te alejan de Dios. Tercero, mostraban una supuesta preocupación por la vida espiritual del pueblo. Tan lindos, tan queridos, ¿no? Ay, es que yo me preocupo por tu vida espiritual. ¿No ve? Pero era falso, no era así, no era cierto. Ellos no era que se preocuparan por la vida espiritual, sino que querían tener más adeptos. Era por eso. ¿Usted no se da cuenta que a veces en su casa le golpean la puertecita así? Buenas, somos los testigos de Jehová. ¿Sí le han golpeado la puerta? A mí me dio un golpeo a la puerta. Pero como ya saben que uno es pastor, a uno no le golpean la puerta. Entonces, ¿a quién le golpean la puerta? A los nuevitos, a los que no tienen fundamento, a los bebés espiritual, a los que la Biblia llama ovejas. A eso le golpean. Ay, sí, siga que todos somos de Dios. Primer error, no todos son de Dios. El Señor dijo: es el que hace la voluntad de mi Padre. Aló. Segundo, siga, siéntese. ¿Por qué mete anatema a su casa? Todos buscamos al mismo Dios. No invente. No es el mismo Dios unitario, no es el mismo Dios católico, no es el mismo. No. Hay un solo Dios verdadero, no varios santos ni varios dioses. Hay un solo Dios verdadero y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. No hay más. No hay otro. Y entonces le abren la puerta y sacan el atalaya. Y sacan todos los errores doctrinales, hermenéutica, poniéndoselo en la mesa a usted.
a los nuevos, a esos nuevitos. Un día llegué yo a una casa a visitar a una hermana y preciso, los tenían rodeados. Yo creo que Dios me mandó a ese lugar. Ve a tal lugar, y yo llego a ese lugar y estaba rodeado y apenas se miraban dos hermanas así y rodeados así. Y llegué yo como visitante. ¿Cómo están? Buenas. Ellos no dijeron pastor. Cuando empezaban ay, bienvenido. Gracias. Queremos compartirle el atalaya. Y yo, dale. Y empezaron, no, la Biblia dice esto, la Biblia dice porque la Biblia dice, porque la Biblia dice. Y le dije, espera un momentico. Cuando terminó de hablar, le dije que hablara todas esas cosas. Le dije, ¿me deja hablar? Sí. La escritura dice esto, todo lo que ellos decían, yo lo saqué con la palabra. Dice la palabra esto, 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 esto y esto. Eso es lo que dice la escritura, no lo que enseñan ustedes. ¿Por qué? Porque lo que hacen es robar tu gozo y tu paz. Te confunden. Tú vienes a este lugar, recibes la paz porque sabes que lo que recibes de Dios, recibes la sanidad y luego sales y Satanás usa a sus ladrones para robarte el alma. Porque eso es lo que te quieren robar. ¿Qué es lo que hace el ladrón? ¿Viene para qué? Hurtar, matar y destruir. ¿Qué van a destruir? Tu alma en el infierno si te confundes. Eso es lo que ocurre. Porque ese es el plan de Satanás, robar tu alma para llevársela al infierno. Después de que tú recibes gozo, paz y libertad y sanidad, hermano, mira, aquí hay un testimonio poderosísimo. Estuvimos en esta semana, en enero, tuvimos un ayuno de 7 días. 7 días de ayuno. Y en ese creo que era el sexto o el séptimo día, el séptimo día de ayuno, y estábamos orando al Señor. Y se acerca una joven muy fiel a la iglesia y me dice, pastor, por favor, ore por mi papá. Tiene cáncer, ya está en estado de metástasis, ya está a punto de morir. Ore por él, ore por él. Yo le dije, hija, vamos a orar, pero lo que Dios decida. Porque yo sentía en mi espíritu que Dios se lo iba a llevar. El deseo de ella era que fuera sano. Ahora, presten atención. Cuando fuimos con mi esposa, le dije, amor, vámonos de una. Y nos fuimos con mi esposa. Sentí un afán de Dios y llegamos a ese lugar. Entro a la casa de esta mujer y lo que habían eran esculturas, imágenes, una cantidad de cosas. Y entonces, lo primero que dice ella es, él es católico. Es lo primero que dice. Yo le pregunto a él, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser libre? ¿Quiere recibir a Jesús? Y lo primero que dice ella es, él es católico. Y le dije, ¿y qué tiene que ver eso con la salvación? Él necesita a Jesucristo en estos momentos. Él solo necesita a Jesús. Él no necesita religión. Está hastiado de religión. Él en su estado así me movía la cabecita y le dije, ¿vas a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Y me dijo que sí. Le hago hacer la oración de fe. Oro por él, declarando la paz del Señor. Y en ese momento yo vi como su descanso. Salimos, vinimos porque teníamos todavía el ayuno, era todo el día. Llegamos al ayuno y me entero al siguiente día que creo que 1 hora después lo llevaron por urgencia al hospital y murió, partió con el Señor. Luego después me entero yo que dice su hija, me dice, pastor, quiero contarle la experiencia que tuve. Yo sentí algo tan lindo cuando usted oró por él, sentí que él recibió a Cristo en su corazón. Y le dije, téngalo seguro, yo también creo eso. Él partió con Dios, no te preocupes, está en el mejor lugar. Pero me dice, pastor, no sabía que iban a traer al sacerdote para echarle los santos óleos y despedirlo. Yo le dije, despedirlo para el infierno, porque eso no es de Dios. Yo entendí por qué Dios me llevaba primero a compartirle, a hacer la oración de fe, y porque el Señor se lo llevó. Porque si no, viene la religión y lo manda para el infierno. Porque eso te pone en duda. Tú puedes recibir la fe, tú puedes recibir paz, tú puedes recibir libertad, pero cuando viene la religión te la quieres quitar.
con dogmas, con reglas de hombres que no están escritas en la Biblia, que fueron establecidas por hombres. A eso se refería Jesús cuando dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que reciban vida y vida en abundancia. Porque tienen una falsa espiritualidad. No, I'm sorry, lo siento. Ese es el ladrón o salteador. Escuche, ¿por qué? Porque no entran por la puerta. Vuelvo otra vez. El tabernáculo, en el tabernáculo había una puerta inmensa, llena de colores que representan los 4 evangelios. Hablan de Cristo. Todo habla de Cristo. Pero la puerta, el mismo Señor Jesús empieza diciendo: yo soy la puerta, y todo el que por mí entrare será salvo. Cuando a ti te vienen y te enseñan algo que no tiene que ver con Cristo, no tiene nada que ver con Dios. Eso es lo que hace el ladrón. El ladrón no entra por la puerta, que es Jesús. El ladrón quiere saltarse por encima con sus tradiciones, quiere saltarse por encima con sus costumbres, y deja a un lado a Jesús. Y él dice: ese es ladrón, porque no entra por la puerta. Quiere decir que no aplica los principios que Cristo estableció, no vive la vida de Cristo. Y mucha gente termina confundida por eso, y termina el ladrón robando almas. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que el Señor le está hablando en esta mañana, pero lo que usted ha recibido, que nadie se lo robe. Que nadie se lo robe. ¿Para cuántos es claro cuál es el ladrón? Ahora, ojo con esto. Usted no se puede convertir en ladrón. Usted no puede anteponer las religiones y las creencias a su familia cuando usted sabe que eso es un mandamiento de hombres. No lo enseñe, porque a usted se lo enseñaron. Yo he tenido gente que me dice: pastor, es que a mí me lo enseñó mi abuelita, me lo enseñó mi mamá. Sí, pero eso no estaba establecido en las escrituras. Lo lamento, no está escrito. Hace poco escuchaba personas diciendo: es que todos buscamos al mismo Jesús. Y él: no, ustedes no adoran a Jesús. Lo lamento, yo no comparto eso, porque ustedes no adoran a Jesús. Él no es su adoración, porque Jesús, el Hijo de Dios, no tiene madre en los cielos. Él tiene un padre. María fue una mujer como usted, como yo. Fue un instrumento usado por el Señor en ese tiempo para que el Salvador naciera. Pero no cuenta la escritura que ella nació virgen y siguió siendo virgen. En ningún lado aparece eso, no es cierto. Doctrinas de hombres, y la gente sigue creencias, y la gente sigue reglas, y la gente sigue dogmas, atados a una religión, en una vida pobre y miserable, porque siguen viviendo la misma experiencia de todos los años. Siguen viviendo lo mismo que vivieron sus padres, sus abuelos y sus generaciones, porque Cristo vino a traer libertad. Cristo vino a traer libertad. Cristo no vino a repetir la maldición. Cristo no vino para que repitas lo mismo que repitieron tus padres. Cristo no vino para que repitas lo mismo que repitieron tus abuelos. Cristo no vino para que repitas lo mismo que repitieron tus ancestros. Él vino para darte vida, y vida en abundancia. Oh, tremenda. Esto también me trae a memoria una persona que estaba hablando con alguien, y en ese momento empezamos a hablar de la palabra. Ella no era cristiana, pero ella empezó a compartir, a debatirme más bien la palabra, y yo le respondía con la palabra. Le decía: es que la palabra dice de esto, y ella me decía: no, que es que dice esto. Y llegó el esposo, afanado,
porque estábamos hablando preciso de la sanidad. Y le dije, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Cristo todavía puede sanar. Y Él todavía quiere sanar. La palabra dice que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y que para el que cree todo le es posible. Y ella decía, no, los milagros ya no existen. Ya no es de Dios eso. Y entonces llega el esposo afanado. Y yo escuché que le estaba diciendo, vamos porque está delicado. Yo le dije, perdón, ¿quién está delicado? Dijo, mi hijo. Era hijo de los dos. Y le dije, ¿dónde está? En el hospital. Le dije, ¿tú crees que Dios no puede sanar a tu hijo? Como quien dice lo que diga ella. Eso me dolió en mi corazón, porque hay gente despreciando la sanidad de Dios. Hay gente despreciando la salvación. Hay gente despreciando la vida de Cristo por una religión. Esta palabra es para ti. Tú no estás aquí por casualidad. Esta fue la palabra que Dios preparó para ti. Y hoy es el día de romper esquemas religiosos y tradicionales y vivir la vida en Cristo. Ahora, ¿cómo cree que salió el ciego? Así. Bueno, el ciego salió así. ¿Qué le pasó? Ay, estoy sano. Antes no veía y ahora sí puedo ver. Aleluya. ¿Sí? ¿De cuánto cree que salió el ciego? ¿Sí? No. Ni siquiera, porque dice la Biblia que se acuerda cuando el Señor le dice a los leprosos, llegan a él 10 leprosos y el Señor le dice, vayan donde los sacerdotes, preséntense a ellos. Y ellos venían todos. Imagínense, estamos hablando de leprosos. No estamos hablando de cualquier enfermedad. Entonces, la carne se descomponía, la carne se estaba cayendo de su cuerpo. Ellos venían adoloridos, casi no podían moverse y no podían acercarse a las personas. Y el Señor le dice, vayan donde los sacerdotes y muéstrenle. Y ellos, mientras iban, dice que fueron siendo sanos. Pero solo uno. Hay júbilo. Solo uno. Los 10 estaban así. Y uno volvió con júbilo. Hay júbilo. ¿Puedes sentirlo? Yo siento ese júbilo del Señor. Porque yo era así. Yo era ese leproso allá. Y cuando el Señor me libertó, por eso a mí no me da vergüenza saltar, gritar. A mí no me importa si la gente me dice, uy, míralo tan inmaduro. A mí no me importa. Sí, a mí no me interesa, porque yo lo hago para Él, no lo hago para usted. Lo lamento. Entonces, si yo salto y grito aquí, no lo hago para que usted. No, yo lo hago es para Él. Y en la calle le hablo a la gente de Jesús y le comparto a alguien y abrazo a alguien, porque yo expreso ese júbilo. Y entonces llega el leproso y solo uno, y dijo, ¿dónde están los otros 9? Solo uno vino. No dejes que nadie te robe lo que recibiste del Señor. Ese pedazo, ven, déjate amar, ven, este es tu hogar. Y uno dice, ven, déjate amar. Y no, Dios le bendiga, hermano. Pero ríase, hermano. ¿Serio? Porque esa es una expresión de libertad. Dice la palabra, y entonces se llenarán de risa y nuestros labios de alabanza. Entonces, cuando usted llegue con cara de ponqué a su casa, ¿pero qué? ¿De dónde viene? Hay júbilo. Yo vengo a gozarme en el Señor. ¿Por qué? Pero y uno le dice, a ver, yo antes era la borracha,
era la que armaba pleitos. Era la peleona, la gritona, la que agarraba a todo el mundo, desbarataba todo y la que desbarataba todo en la casa. Ahora que soy hija de Dios y estoy feliz, ¿qué? Porque se admira de eso. La gente se admira ahora del gozo que recibimos, pero antes éramos ¿qué? Los peores. Y eso es el religioso, porque el religioso te quiere ver igual. Igual de borracho, igual de mentiroso, igual. Que solo vengas al altar y traigas tu ofrenda al Señor y traigas tu lo que sea y listo, sigue igual. Eso quiere ver el ladrón. El ladrón te quiere borrar la sonrisa que recibes del Señor. El ladrón te quiere borrar el gozo que recibes de Dios. Todo lo que te quiera borrar lo que viene de Dios es el ladrón. Échalo fuera en el nombre de Jesús. ¡Ay, júbilo! La vida en abundancia consiste en el gozo, la paz y la libertad. No en las multitudes de cosas. Bendito sea el Señor por lo que viene. Sí, gracias Señor, gracias. Pero realmente eso no es lo que me importa. Eres tú, Jesús. Tú eres el que me importa. Y entonces ese gozo, esa paz y la libertad se debe reflejar. A ver. Esa es la vida del Señor. Gozo, paz. Y hay gente que espera tener paz. Ay, Dios mío, ¿cuándo te acuerdas de mí que quiero estar allá en paz? Hay gente que espera morirse para estar en paz. ¿Quién dijo? Si podemos estar ya en paz. Ahora déjeme contarle algo mejor. La Escritura dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Uy, hermano, yo estaba muerto. Yo pensé que estaba vivo. Ay, en la pachanga y sí, ay, tan chévere. Estaba muerto, lejos de Dios, perdido. Pero cuando uno llega al Señor, ahora el Dios nos da vida. Ahora yo cuando me gozo en el Señor, yo no necesito nada más. Yo cuando alguien viene y me dice, venga, nos tomamos una, venga y hacemos esto, no me importa, no me interesa. Tengo una vida abundante. Y la vida abundante es todo lo de Cristo. Listo, no necesito eso. Si usted todavía está buscando allí su traguito y su cigarrillito y su cosita, es porque todavía no tiene vida abundante. Ay, me siento sola, necesito un marido. Porque tiene que todavía un vacío. Todavía no tiene la vida abundante. Porque Cristo cuando viene lo llena todo. Santo Dios. Es que usted tiene que discernir cuál es el ladrón. Porque si no, cuando usted esté así, Dios me sanó, o me siento bien, me siento en gozo, me siento en paz, me siento libre, me siento bendecida, aleluya. Otro le va a decir, pero ya la veo pálida. ¿Sí o no? Pero yo la veo más flaca. Pero yo la veo más. ¿Sí o no? Dígame si es mentira lo que le estoy diciendo. Dígame si es mentiras. Y usted viene así, ay, con ese júbilo. Y el diablo quiere arrojarle un baldado de agua fría, hermano. Ay, júbilo. ¿Y cómo llegó? Entonces el ciego, el que era ciego. ¡Wow! Porque enfermos no podemos hacer nada. Enfermos no puedes trabajar. Enfermo no puedes abrazar a tu familia. Enfermo no te puedes gozar, no te puedes divertir. Enfermo no puedes salir a la calle. Enfermo no puedes ser libre. Enfermo uno no puede hacer nada. Por eso el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido a quitar enfermedades, dolor, cargas, opresión, todo. Eso vino a hacer Jesús. Eso. La vida abundante es
verdadera paz, libertad, sanidad, gozo. Ahora el ciego decía, puedes sentirlo. Hay júbilo. El ciego estaba, ahora sí, feliz. Podía ver. Y escuche. Entonces, ¿qué hace él? Se va, tal vez de pronto, cuando vienen los fariseos, tal vez se sintió triste. Yo les dije que íbamos a usar la lógica. Entonces, si él había recibido sanidad y estaba sano, pero ahora vienen los fariseos con ese baldado de agua a pagarle ese gozo, ¿cómo creen que él se sintió por un momento? Pónganle cuidado por qué se sintió así. O qué pasó después. Se siente así. ¿Será que sí? ¿Era de Dios lo que recibió o no? ¿Será que sí fue porque oraron por mí o no? ¿Será que sí fue porque ayunaron por mí? ¿Será que sí? Y entonces dice la escritura algo tremendo. Se le aparece Jesús. Como buen pastor, se le acerca a Jesús. ¿Crees lo que ha sucedido? ¿Crees en el hombre que hizo esto en ti? ¿Quién es? El que te habla. Soy yo, Jesús. Y dice la Biblia, sí, creo. ¿Por qué tiene que venir Jesús? Porque Jesús sabía lo que Satanás y el ladrón había sembrado en el corazón del ciego. Y Jesús viene primero a romper todo lo que estaba diciendo el ladrón y afirmarlo sobre él. ¡Jesús! No importa lo que te, mírame a mí. A mí. No mires tradiciones, no mires costumbres, no mires lo que digan allá, mírame a mí. Porque yo te ofrezco vida abundante. Y entonces parece, bueno, mire lo que dice el Juan capítulo 9 al final. Escuche. Ok, vamos a leerlo desde el 16. 9:16. Mire lo que dice. Entonces uno de los fariseos decía, mire, fariseo, ese hombre no es. ¿Quién decía eso? ¿Quién decía eso? Los fariseos. ¿Que quién no era de Dios? Que Jesús. No, eso que usted recibió no es de Dios. No, Jesús no hace así. No, eso no pasa. ¿Que no es de Dios? Mire lo que dice. Porque no guarda el sábado. Ay, por eso decía falsa espiritualidad. Porque ellos, ¿qué hacían? Ellos tampoco lo guardaban. Me recuerdo una vez que estaba unos hijos espirituales que estaba pastoreándolos y viene el ladrón, hermano, y los confundió. Y me salieron con el cuento ahora de que, pastor, pero hay que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Y para quién lo dice? ¿Para nosotros los gentiles o para los judíos? Para todos. Y se vuelven necios. Hay que guardar el sábado. Y toma su moto y empezó a guardarla. Y la guardó del andén hacia su casa. Y dije, ok, si vas a guardar el sábado, guarda toda la ley, porque está escrito. Entonces lo que acabas de hacer mereces muerte. ¿Cómo? Sí, porque la ley dice que no se puede hacer ninguna carga ni trabajo en día sábado, y tú acabas de levantar tu moto. Entonces lo lamento, muerte para ti. Porque si me vienen con el cuento de que vas a guardar el sábado, pues entonces guarde todo. Eso es lo que hacen los religiosos. ¿Ah? ¿Cuántos me están escuchando? Y eso es lo que dice él. Ay, porque Jesús no guarda el sábado. Ellos tampoco. No lo guardaban. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Ay, y había división entre ellos. Entonces empezó a formar una contienda entre ellos. Vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices del que abrió tus ojos? Él dijo que es profeta. Y ahora dice, pero los judíos no creían de lo que él había sido ciego
y había recibido la vista hasta que llamaron a los padres. Ya eso lo habíamos leído. Y luego llegan los padres y los padres dicen, pregúntele a él. Él ya es mayor de edad. En el versículo 23 dicen así: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar a los hombres al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Ay, tan espirituales. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y ahora dice, mas él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. No lo sé. Pero una cosa sí sé, es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo no sé si roca sólida, pero desde que yo voy allá he recibido sanidad. Desde que voy allá mi familia se ha restaurado. Desde que voy allá hay gozo y libertad. Yo creo que esa señal es suficiente para decir: eso es de Dios. Ok. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho, ya se los dije. Él escupió en tierra, me echó lodo, me mandó el Siloé y ahí recobré la vista. Ay, Dios. Y luego le dice, aquí, él, debatiendo: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces, ¿le qué? Injuriaron, se sintieron ofendidos y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. O sea, no eran discípulos de Cristo, no eran discípulos de Dios, eran discípulos de la tradición, porque Moisés representa las tradiciones. Y luego dice: nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: por cierto, cosa maravillosa es esta, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, ellos no sabían de dónde era, y no era que eran maestros. Tenían que conocer quién era Jesús. Y luego dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio del mundo no fue oído que alguien abriese los ojos de uno que naciese ciego. Si este hombre no fuere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: naciste enteramente en pecado, y tú nos enseñas. ¿Y le qué? Entonces aquí viene la escena triste donde me expulsaron. Ya no puedo ser diácono, ya no puedo ser músico, ya no puedo ser monaguillo. ¿Los expulsaron? Lo que hoy en día hacen, los excomulgan. O lo que uno puede hacer si uno es religioso, sacarlos. ¿Los expulsaron? No vuelve a esta iglesia. ¿Por no estar de acuerdo qué? A la tradición. Ojo, no confunda, una cosa es la tradición, otra cosa es la santidad. Para que no confunda. Porque hay gente que cuando uno les exhorta al pecado dice: ay, me echaron de la iglesia. No, hermano, te exhortaron a abandonar el pecado, y eso es otra cosa. No confunda. ¿Cuántos lo están entendiendo? Ahora mire lo que dice: oyendo a Jesús que le había expulsado, y hallándole le dijo: ay, tan bello el Señor. Sabe que lo habían expulsado, y se acerca a él y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el hijo: ¿quién es el Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo: le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Creo. Y le adoró. O sea, quiere decir que el ciego, además de ser sano, fue salvo. Recibió la vida abundante. Y entonces, por eso Juan capítulo 10 viene esa moraleja, la conclusión. Y el Señor dice: a eso vino el ladrón, a hurtar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Amigo que viene por primera vez, tal vez usted se sienta, el pastor nos dio duro, mucha pedrada. Algunos va a salir así como Rocky 4. ¿De dónde viene? De la iglesia. De recibir palabra del pastor John. Puedes sentirlo. Hay júbilo. Es que precioso lo que hace Dios. Tú que vienes por primera vez, quiero decirles algo con mucho amor. Y es toda la escritura se resume en un nombre y se llama Jesucristo. Y si tú recibes a Jesucristo no como una religión, sino como un estilo de vida, Él viene y te da su vida en abundancia. Es un intercambio. ¿Un intercambio de qué? Usted no le puede ofrecer nada a Dios, como yo tampoco se lo ofrecí. ¿Qué le ofrece uno a Dios? Ahí llegó, con manos vacías vengo a ti. Sí, así llegamos, vacíos, hermano. Vacíos, pero a Dios, sin nada que ofrecerle a Dios. Dios dice: entrégame ese cuerpo muerto, entrégame esa alma muerta, entrégame ese espíritu muerto, y yo te voy a dar vida, y vida en abundancia. ¿Por qué no te pones de pie y le das un aplauso al Señor de los cielos y la tierra? Y entonces esa vida abundante tiene que ver con el gozo, con la paz que recibes. Y esa la recibes cada vez que tú vienes a la casa de Dios, cada vez que levantas tus manos en la casa y oras a Dios. Ahí recibes también el gozo y la paz. El Señor te da más de su gozo, más de su paz, más de su libertad. Y entonces ahora, ¿qué debes hacer? Entonces ahora, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Disfruta de la vida en el Señor. Estos años que te quedan, ¿cuántos años te quedan? No sé. Yo le he dicho: Señor, bueno, Dios un día me mostró una visión donde yo les contaba, veía multitudes y yo me veía muy viejito. Y yo decía: Señor, si tengo todavía, no sé, 30 años más de vida, quiero vivirla con júbilo. Y que me vea aquí, júbilo. Porque cuando empiezas a disfrutar de la vida del Señor, tus huesos se restauran. Cuando estás enfermo, esta semana que sentí un malestar también, como todos, que hay gente que está dando esa virosis, por favor, mándala en vivo, no me dejen la imagen. Entonces esa gente se acuesta en la cama ya. Y los hombres peor, porque los hombres nosotros creemos que una gripa nos mata. Vea, las mujeres son tremendas, hermano. Ahí están en la casa, lavando, planchando, cocinando, hermano, con el trapo, con la pañoleta aquí en la cabeza. Y hágale, hermano, oficio. Y uno en la cama, moribundo, muriendo. No. Cuando experimentas la libertad en el Señor, tú recibes sanidad. Yo le invito a que no se arrope y no arrope ninguna enfermedad en su vida, ninguna virosis, nada. Y si posiblemente se sienta así, ok, párese en el nombre de Jesús y dele gracias a Dios, adore, hágalo con júbilo, y tal vez en ese momento, ¡pum!, descienda la gloria de Dios y te sane. Disfruta la vida en el Señor, disfruta a tus hijos, disfruta a tu familia. En eso consiste la vida en el Señor. La vida en el Señor no consiste en acumular bienes y riquezas, sino en disfrutar lo que tienes a tu lado. Los amigos que vienen por primera vez, quiero que tú recibas a Cristo como un día lo recibí, como el ciego lo recibió, como Él lo recibió. Jesús le dijo y te dice hoy a ti, a los amigos. Levanten la mano a los amigos. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a los amigos que vienen por primera vez. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hoy te dice el Señor: ¿crees
en Jesús, el Hijo de Dios? ¿Crees en Jesús, que un día murió en la cruz por tus pecados? Pero Él no se quedó ahí en la cruz. Él no dijo consumado es y ahí se quedó. La Biblia dice resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Pastor, y eso, o sea, ¿cómo me lo demuestra? Yo, mi esposa, ellos y muchos otros más que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos cambió Él en verdad. Él lo ha hecho y lo sigue haciendo. Así que, amigo, hoy tú solamente entrégale tu corazón a Jesús y dile: yo no voy a seguir más una religión ni una tradición, lo voy a seguir es a Jesús. Decido caminar con Él para que Él me dé vida nueva, vida abundante. Aleluya.